Buenas noches. Vamos a seguir con nuestras enseñanzas acerca de cómo operar en las cortes celestiales. Y hoy vamos a hablar un poquito más de lo que es el registro de bonos. La clase de hoy, de nuevo, se va a basar en un libro que se llama Liberando los bonos en las cortes celestiales, que fue escrito por el doctor Ron Horner. Es muy importante que nosotros entendamos que cuando vamos a tener un caso en las Cortes del Cielo, necesitamos preparar nuestro caso. Más adelante vamos a tener una charla o una enseñanza específicamente en cómo preparar un caso, em, y vamos a ver que la preparación del caso es muy importante, tener toda la información que el Espíritu Santo nos puede dar para poder tener las pruebas y los elementos que nosotros necesitamos para ir a contender contra el adversario en nuestro favor o a favor de otra persona. Por lo tanto, hoy vamos a hablar sobre lo que son los registros de bonos y vamos a también a recapitular qué son estos bonos. El cielo, como recordamos, tiene muchos libros, tiene millones de libros en donde registra absolutamente todo lo que sucede. Desde antes de la creación del mundo hay un registro de todo lo que el Padre hizo a través de Cristo y del Espíritu Santo, y todo lo que ha sucedido desde el tiempo atrás y lo que seguirá sucediendo se apunta. Y afinando un poquito más esta idea, se apunta la historia, se apunta los números, las guerras, eso lo vimos en la enseñanza que tuvimos hace un par de semanas. Pero es importante que nosotros entendamos que también se apunta todo lo que se refiere a nuestra vida personal. Hay una corte que ahorita la vamos a ver, es la corte de récords, en donde está el registro de todo lo que sucede en nuestra vida. Ahora, eh, dentro de estos registros está el registro de bonos. Y vamos a primero a definir una vez más lo que es la palabra bono y por qué es que el Espíritu Santo nos guió a esta palabra, bonos. La palabra bono en español es comúnmente usado como un documento que respalda el pago de una deuda, más por un bien económico o por una renta los llamados bonos del gobierno, etcétera. Y es un documento legal que vincula al propietario del documento con un bien o una propiedad. Al consultar al cielo sobre qué camino tomar con respecto a la traducción de la palabra bond, que es la palabra que fue revelada en las Cortes del Cielo al doctor Ron Horner, eh, sentimos en unanimidad que la palabra bono era el término que el Espíritu Santo deseaba usar para definir un vínculo legal por medio de un documento celestial en donde se iba a establecer eh, como les digo, una fuerte unión entre algo, entre el cielo y la persona. Y vamos a ver más adelante también que el diablo también usa estos bonos para poder tener un vínculo entre el mal o entre lo que es el área oscura y la vida de una persona. Cada uno de estos bonos están puestos en el registro personal de cada uno de nosotros. Em, en la Reina Valera y en la mayoría de las versiones de las Biblias en español, la palabra que en inglés se usa como bond, en español se usa como ligadura o como vínculo. Y podemos ver algunas de las citas como en Ezequiel 20:37 o Efesios 4:3, Colosenses 3:14, o en inglés estos versículos en específico usan la palabra bond, que significa vínculo, o en Hechos 8:23, que lo traduce con la palabra prisión, pero siempre de si es algo que está refiriéndose a algo impío, la palabra de Dios lo va a describir como una prisión o atadura.
y cuando es con respecto a algo celestial, lo va a describir como un vínculo. Ahora, para los términos legales, vamos a usar la palabra bono. Entonces vamos a recordar que nosotros tenemos un file personal y nuestro libro personal va a contener varias carpetas, o sea, los ángeles escribas apuntan absolutamente todo lo que tiene que ver con nosotros. Hay, por supuesto, un destino que habla de quiénes somos, cuáles son nuestras habilidades, cuál es el propósito que nosotros tenemos para nuestra vida. En el Salmo 139 explica cómo cuando estábamos en el vientre de nuestra madre, el Espíritu de Dios tuvo comunión con nosotros y nos mostró aquellas cosas que estaban escritos en el libro de nuestra vida. Por supuesto, van a estar datos como el día que nacemos, el día en que nos morimos, cuáles son nuestras habilidades y nuestro diseño. Va a apuntar también cada una de las obras y cada palabra que nosotros decimos, las fechas y detalles de cada suceso de nuestra vida. Y hay también lo que llamamos una carpeta de asuntos destacados. Y esto es cosas o situaciones particulares que cada persona tiene. Por ejemplo, cuáles son las maldiciones generacionales bajo las cuales nosotros nacemos, cuáles son, por ejemplo, los títulos de propiedad que el infierno tiene sobre nosotros debido a algún pecado generacional o algún pacto que nosotros hayamos hecho o alguna adoración a dioses extraños que pudo haber hecho alguien en nuestras generaciones. A veces van a haber ataduras sobre nuestras emociones y estas son cosas que vamos a ir viendo poco a poco, pero estas situaciones particulares están en una carpeta y la actividad angelical que nosotros encontramos al entrar a las cortes del cielo nos va a revelar que en nuestro registro, cuáles son aquellas cosas que el Señor quiere lidiar cuando nosotros entramos por un caso, como les repito, por nosotros mismos o por otra persona. Y por supuesto está este registro de bonos. Esto lo vamos a encontrar en lo que se llama la corte de récords. Y en la corte de récords es la corte en donde se guardan los registros y de donde proceden los libros para los casos de las cortes. Va a contener todo tipo de registros, todo tipo de récords, ¿verdad? Desde un individuo, una familia, todas las generaciones, todos los datos de una ciudad, de una nación, etcétera. O sea, la corte de récords es como la biblioteca o el lugar en donde se guardan los datos de una persona hasta una nación. Y pues para acceder a esta corte se pide el acceso correspondiente cuando nosotros entramos a las cortes del cielo. Es importante que nosotros recordemos que lo que pasa en el mundo natural es un reflejo, un espejo de lo que pasa en el mundo espiritual. Em, que lo que el Señor hace es que nos explica las realidades celestiales con figuras y con formas que nosotros podemos entender aquí en la tierra. Entonces, Él nos ha explicado y nos ha revelado que hay una corte de récords porque es importante que nuestro espíritu le pueda decir a nuestra alma que hay un lugar en el cielo donde podemos encontrar el registro. Para poder entrar a ver estos registros necesitamos la autorización del Espíritu Santo. Pero esto es un tema aparte, pero si nosotros estamos autorizados para entrar a las cortes del cielo a través de la sangre de Cristo y estamos bajo la autoridad del Señor para ir a interceder por una persona o por un caso en específico, el mismo Espíritu Santo nos va a guiar a cómo pedir la autorización para entrar, por ejemplo, a esta corte de récords. No a todas las cortes vamos a poder entrar cuando querramos. Hay que aprender a escuchar al Espíritu Santo para que Él mismo nos vaya guiando hacia qué cortes podemos entrar y aprender también a tener esa percepción espiritual de los caminos que nosotros tenemos que seguir a la hora de estar presentando un caso en las cortes del cielo. Em, por lo general, se aconseja que cuando vamos a hacer una corte, un caso en la corte,
en la corte de récords sea el primer paso que nosotros sigamos. ¿Por qué? Porque ahí es donde nosotros vamos a poder tener esa revelación de qué es lo que una persona, con qué está lidiando una persona en su vida. Y pues los ángeles van a traer a nuestra vista los registros de los casos que nosotros necesitemos presentar. Permitan, disculpen. En el ámbito natural, nosotros hemos oído la palabra bono, sobre todo en español, y vemos que el bono es un documento legal, ¿verdad? Y contiene un título de una deuda que va a tener un valor comercial o económico. Y es un documento legal hecho por un emisor, que podría ser un banco, una persona o un gobierno, y que promete algo, el pago de algo a cambio. Así que hemos oído, por ejemplo, los bonos del Estado. Es una persona que va a comprar un documento y es una forma de ahorro en donde un tiempo después, con este papel en mano, puede recuperar el dinero que invirtió. Entonces, como vemos, el bono es un documento legal y por eso es que el Señor nos dio esta revelación para que nosotros podamos lidiar y tratar con lo que está en el registro de una persona de una manera entendible para nosotros. En el ámbito espiritual, un bono liga o vincula los recursos del cielo o del infierno, según sea el caso, a la vida de una persona y afecta su diario vivir y su destino. Entonces, los bonos son importantes. Esta es una revelación que probablemente la iglesia no había podido entender hasta ahora, pero es el tiempo de la revelación de una manera más alta de poder liberar el destino de las personas que el Espíritu Santo está dando a la iglesia en este tiempo. Así que bendecimos al Señor por esta bendición tan grande. Em, ¿Qué tipos de bonos existen? Prácticamente hay dos tipos de bonos. Van a estar los bonos celestiales, que esos se van a subdividir en otro tipo de bonos, y los bonos impíos. Los bonos celestiales son los vínculos a los recursos del cielo y son aquellos bonos que el cielo va a registrar a favor nuestro. Estos bonos son puestos por las oraciones de otras o por nuestras propias oraciones. Y también son puestos por la intervención en las cortes del cielo por otra persona a nuestro favor. Es muy importante que entendamos que el funcionamiento de los bonos son puestos por medio de la fe y por medio de el amor al Padre. O sea, los bonos en las cortes del cielo, todo funciona bajo el amor y el corazón del Padre. Todo el ámbito celestial realmente es el amor del Padre. Podemos sentir el amor del Espíritu Santo alrededor de nosotros y en todo lo que sucede en el ámbito celestial. Así que es muy importante entender que una persona que no sienta amor por la persona por la que está intercediendo, no va a tener ninguna efectividad a la hora de querer poner los bonos en el registro de alguien. Y de igual manera, la fe es un vínculo poderoso para poder establecer estos bonos. Estamos ahorita hablando de los bonos celestiales. Por ejemplo, más adelante vamos a ver qué tipo de bonos celestiales hay, pero yo tengo, por ejemplo, un hijo al cual yo deseo que su vida, que la fe de él crezca. Entonces, como madre, yo voy a venir y a pedir que en los registros de mi hijo sea puesto un bono de claridad para que él pueda entender de dónde proviene la luz verdadera. Voy a pedir para él un bono de amor al Padre y la fe que yo tengo en que Dios me está oyendo, la fe que yo tengo de que verdaderamente yo estoy teniendo poder a la hora de yo orar por mi hijo y de establecer este bono, la fe que tengo en que Cristo es la verdad y que mi hijo necesita la verdad de Cristo, esa fe va a provocar una fuerza
en ese bono. Digamos que la fe es como la tinta, ¿verdad? Una fe muy débil pondría una tinta que se borra muy rápido con el tiempo, pero una fe fuerte provocaría que la tinta que se usa sobre el papel, sobre un documento, sea algo que va a quedar escrito para siempre. Así que debemos ejercer nuestra fe y creer con la fe de un niño, que cuando nosotros establecemos un bono para bendecir a otra persona, que eso realmente está pasando. Indispensable que tengamos fe a la hora de operar en las cortes del cielo. Lo que hace la fe es que es como que implicara que nuestra fe le da poder y le da fuerza al proceso que estamos haciendo. Eh, la fe dice la palabra que sin fe no podemos agradar a Dios. Por eso tenemos que creer que verdaderamente cuando estamos en este proceso de establecer bonos a favor de una persona, Dios nos está oyendo y que Él tiene a sus ángeles escribas verdaderamente poniendo eso sobre el registro de una persona. Por ejemplo, si yo estoy pidiendo un bono a mí me gusta mucho establecer bonos del Espíritu Santo, ¿verdad? El bono de el fluir de aguas vivas en la persona, un bono de gozo, un bono de sabiduría. Yo lo estoy pidiendo primero porque amo a la persona por la que estoy orando, y segundo porque de verdad creo que lo que estoy haciendo está siendo escuchado. Y cuando me refiero a que amo a la persona, no siempre tengo que conocer a la persona, pero si yo me conecto con el corazón del Padre y le pido al Padre que Él me muestre su amor hacia la persona, yo voy a sentir cuánto Dios la ama, y entonces ya puedo fluir en el amor del Padre hacia la persona que en ese momento por la cual estoy intercediendo. Así que el amor de nuestro Dios y la fe son dos elementos importantes a la hora de poder establecer los bonos para una persona. Bueno, el segundo tipo de bonos entonces son los bonos impíos, y estos son los bonos ilegales o los bonos que va a poner el enemigo sobre la vida de una persona. Y estas son estrategias que Satanás usa para oponerse a nuestro destino. Estas estrategias que Satanás pone muchas veces son puestas por otras personas. Tienen varias fuentes. Una de ellas puede ser, por ejemplo, la herencia ancestral, hasta derechos territoriales. Por ejemplo, si yo voy a estar viviendo en un territorio en donde hay potestades que van a estar, por ejemplo, contra la fe, o que promueven mucho el ateísmo en un territorio donde hay ateísmo. Entonces muchas veces una persona puede tener bonos de incredulidad, por ejemplo, ¿verdad? Y de la misma manera, si yo vivo en un territorio donde hay potestades y principados en donde haya violencia, por ejemplo, puede ser que haya un bono de violencia en mi registro si yo no he lidiado con eso. Y entonces, ¿qué van a hacer los bonos impíos? Estos van a entorpecer mi vida, van a entorpecer que yo pueda avanzar hacia aquello que Dios tiene para mí. También pueden provenir de obras de hechicería, de brujería, pueden venir de la práctica de la yoga, de falsas doctrinas, de maldiciones verbales de otra persona. Si alguien me dijo desde pequeña que yo no era buena, que yo era una persona que era torpe, etcétera, ¿verdad? Todo lo que son las acusaciones, esos van a ser bonos que van a estar sobre mi registro, y van a ser bonos impíos que, aparte de ser una acusación del diablo, es como un documento legal que el enemigo usa para poder poner trampas a mi avance. ¿Cómo funciona esto? Bueno, supónganse que si una persona crece en una familia disfuncional y sobre esta familia hay amenazas, hay intimidación,
el enemigo inmediatamente ve una puerta abierta para establecer bonos de temor, bonos de inseguridad, bonos de falta de apatía, de falta de fe. Y estos bonos, por supuesto, se registran el alma de una persona. ¿Cómo es que funcionan? Bueno, pues la persona eh, vive bajo ciertas influencias del enemigo que provocan que sus emociones o que su vida tengan como un círculo vicioso o, por poner un ejemplo, si una persona tiene el bono de ansiedad, por ejemplo, ¿cómo puede tener una persona, de dónde viene el bono de ansiedad? Bueno, pues probablemente su corazón aceptó el temor. Al aceptar el temor, el enemigo que siempre está viendo que cuáles son las fallas que tenemos, dice, ajá, me creyó cuando yo lo asusté con cierta situación, tengo el derecho entonces de provocar ansiedad en su vida. Y entonces lo que está pasando es que cuando la persona tiene la vida normal, eh, el acusador, porque ustedes saben, en la Biblia dice que el acusador y el adversario siempre está viendo cómo ponernos trampas y cómo acusarnos. Lo que está haciendo el acusador es hablando a nuestro oído para que nosotros oigamos palabras que nos provocan ansiedad. Entonces, estas cosas, lo que hace el registro o los escribas es que dicen, ajá, esta persona tiene un bono de ansiedad, y cuando ya entramos a pedir este registro, podemos descubrir lo que el enemigo está usando como estrategia para poder entramparnos, y ya se procede legalmente para deshacer ese bono sobre nosotros. Em, lo que hacen es que limitan nuestro caminar en el Señor. Así que más adelante vamos a ir entendiendo un poco más de qué es lo que realmente hace un bono sobre nuestra vida, pero bendecimos al Señor porque realmente el poder tener un registro tan fino, tan exacto de lo que el enemigo está haciendo sobre nuestra vida, realmente es algo que nos ayuda muchísimo para poder ser libres. Eh, el bono tiene, como les había dicho antes, una fuerza legal y es más fuerte que una petición regular. Cuando nosotros oramos, dice la palabra que las oraciones suben a la presencia del Señor y nos dan la figura del incienso, ¿correcto? Entonces, nuestras oraciones suben como un incienso al cielo. Ahora, muchas veces estas oraciones son estorbadas por el enemigo o por alguna razón no las estamos haciendo con una fe suficiente porque estamos orando con el alma. Hay muchas razones por las cuales la oración pudiera no ser tan efectiva. No quiero decir que no es efectivo orar, por supuesto que es efectivo orar, pero cuando entramos a las cortes celestiales, se nos ha abierto una puerta en el ámbito celestial. Hemos hablado cómo el ámbito celestial es, es poder entrar a la presencia del Señor, y las cortes son una parte del ámbito celestial, pero cuando entramos a esa parte celestial, ya estamos en la presencia del Señor, entonces ya no es nuestra alma la que está actuando, sino está actuando nuestro espíritu conectado con el Espíritu de Dios. Entonces hay un vínculo mucho más fuerte porque es un vínculo puro de lo espiritual a lo espiritual. Así que es como un documento legal y que proviene de un derecho legal del que lo inicia. En el caso de los bonos celestiales, una persona con una fe más fuerte lo puede pedir para otra que tenga una fe más débil. ¿Qué significa esto? Bueno, por ejemplo, si yo he visto milagros económicos en mi vida y yo he vivido la bendición de poder tener recursos porque Dios me los ha dado, y yo he visto milagros económicos en mi vida, mi fe para un milagro económico es muy fuerte.
Y si yo quiero orar por una persona que está pasando por una situación de mucha dificultad económica, yo puedo pedir un bono de prosperidad para esta persona y mi fe en ese bono es muy fuerte porque yo ya lo viví. Entonces, tiene, como les repito, la fe es muy importante a la hora de establecerlo. O sea, recuérdese que es como que mientras más fe, más fuerte la tinta. Si yo ya viví lo que es una restauración económica y sé que Dios lo puede hacer por mi hermano, yo voy a pedir por él con amor y con fe un bono de prosperidad económica o de restauración económica para esta persona. Y este bono va a tener una fuerza legal sobre él. Si por otra parte el área que el Señor me ha ministrado en mi vida es restauración familiar o el salir de una situación, por ejemplo, de intimidación o de abuso, y yo ya he conocido lo que es la restauración del alma en cierta situación, yo tengo una fe fuerte e inquebrantable de que Él puede hacerlo por un hermano que está pasando por algo parecido. Entonces, vemos que es la fe con la que yo estoy trabajando va a tener fuerza en lo que yo estoy pidiendo por la otra persona. Ahora, en el caso de los bonos impíos, siempre hay un acceso legal para imponer esto sobre una persona, lo acabamos de decir, ¿verdad? Que puede ser una acusación, puede ser varias situaciones en donde le damos acceso al enemigo para poderlo hacer. Em, es por lo general, una persona no puede ver sus propios bonos. Se necesita de otra persona que lo vea por nosotros. Y creo que el Señor establece eso porque para Él, que la iglesia pueda trabajar unida y que se use la hermandad para orar unos por otros es algo importante. Así que muchas veces nosotros necesitamos que una persona nos ayude a ver cuáles son los bonos que están operando en nuestra contra. Así que repetimos que el bono es como una net que crea un vínculo más fuerte que una petición normal y que se puede venir desde el cielo y actuar en una manera legal y esto lo que esto va a hacer al poder poner este bono celestial sobre una persona, la manera como se va a establecer en la vida natural de la persona es que va a venir como una bendición sobre su vida. Ahora, cuando está operando en una forma ilegal y es el adversario quien puso el bono en nuestro registro, entonces lo que va a hacer es que en la vida natural va a actuar como un tropiezo en la vida de la persona. Y el día de hoy vamos a ver cuáles son algunos ejemplos de bonos celestiales que se pueden poner para otra persona. Algunos de estos bonos son los siguientes. Por ejemplo, el bono de seguridad. El bono de seguridad o bono de protección. Hay un ejemplo en la Biblia que nos narra cuando Pablo estaba en un barco y de repente viene un ciclón y este ciclón pone en peligro la vida de la tripulación. Y él dice que él oró y un ángel los estaba guardando y eso es un ejemplo de un bono de protección. O sea, él vino, oró por la tripulación y pidió la protección. Lo que él hizo en ese momento fue establecer un bono de protección y de seguridad para la tripulación y de hecho bajaron ángeles y guardaron la vida de todos los tripulantes. Y así es como funciona el bono de protección. Muchas veces hemos sido testigos de cómo hay personas que van a lugares que son peligrosos y podemos entonces acceder a las cortes del cielo y pedir que en su registro se pida un bono de protección o de seguridad para la persona. Les voy a dar ahorita ya un ejemplo. Yo sé que como este es un aprendizaje, vamos a tener que ver el proceso varias veces, pero yo oraría de esta manera. Diría, Señor, te doy gracias porque por la sangre de Cristo yo he tenido el acceso para entrar a tu presencia
y al trono de gracia. Eso es lo que dice Hechos 4, 14 al 16. Y por medio de Cristo y lo que Él hizo por mí en la cruz, entro, Señor, pido acceso a las cortes celestiales. Me quedo un poquito guardando y me espero un ratito a sentir la presencia y la gloria del Señor. Y cuando ya siento, es como un sentimiento sobre mi corazón que yo ya estoy en esa presencia del Señor. También entro también con adoración, con alabanza. Le puedo decir, Señor, yo bendigo tu vida, perdón, te bendigo, Señor, te glorifico, eres nuestro Dios, nuestro Señor, el que está sentado en el trono. Eres grande y misericordioso, eres piadoso, em, eres el Rey de Reyes y el Señor de Señores. Y me quedo un ratito como callada, esperando a que el Espíritu Santo se manifieste. Yo voy a sentir que hay como un peso de gloria sobre mí y hay algo en mi corazón que siente la presencia, una especie como de gozo o de paz de que estoy en la presencia del Señor. Cuando ya siento esto, entonces yo puedo venir y decir, Señor, yo pido ir a la corte de récords y pido que sobre el registro de la persona fulana y tal se ponga un bono de protección por la situación en la cual ella está. Más adelante vamos a ver también que hay una corte que se llama la Corte de Títulos y Escrituras. También podemos ir a la Corte de Títulos y Escrituras y decir, Señor, o juez justo, yo vengo a la Corte de Títulos y Escrituras a pedir que se emita en las Cortes Celestiales un bono de protección o un bono de perfección o un bono de paz o de gozo. Yo vengo a la corte, títulos, escrituras para tal persona. Podemos incluso decir cuál es el caso, ¿verdad? La persona está en este momento bajo la amenaza del enemigo, esto y esto le está pasando en su vida, por lo tanto yo vengo hoy a pedir un bono de protección y pido que este bono sea puesto en el registro de la persona. Yo espero un ratito en silencio porque lo que pasa es que al entrar a las cortes del cielo, tenemos que entender que debe haber una interacción de nuestro espíritu con el espíritu de Dios. Entonces tenemos que esperar a sentir cómo el espíritu nos está respondiendo. Es el Señor que nos está respondiendo y las personas que ya pueden percibir un poco más en el espíritu ya van a percibir la presencia de ángeles, van a poder ver, las que son más videntes, ya ven lo que está sucediendo alrededor. Y cuando nosotros ya sentimos de que el Señor asintió, ¿verdad? Dijo, sí, aquí está. Nosotros vamos a recibir el documento como un acto de fe, lo metemos en el corazón, le decimos gracias, Señor, y bendecimos por esto y se termina ya el proceso. Como ven, es un proceso bastante fácil, pero si se hace con fe, es sumamente efectivo a favor de la persona por la que estamos orando. Así que seguimos viendo ejemplos de bonos. Vamos a ver el bono de madurez o de perfección. Esto lo podemos encontrar en Colosenses 3:14 y dice sobre todas estas cosas vestidos de amor, que es el vínculo perfecto o bono perfecto, ¿verdad? La Reina Valera dice vínculo. En la versión en inglés, la palabra es bond, que es bono. Así que ¿qué es lo que estamos pidiendo? Al pedir este bono de madurez o perfección, estamos haciendo lo que Pablo hizo. Ellos pidieron, él estaba pidiendo que la congregación creciera con mayor madurez y creciera más rápido y que pudiera entonces, que pudiera el cielo tener una influencia en la vida de una congregación o de una persona para que pudiera tener un crecimiento espiritual más efectivo. La fe de los creyentes de la iglesia de los colosenses fue reforzada por el bono de Pablo,
¿verdad? Para que ellos no tuvieran tanto tropiezo en su crecimiento espiritual. Entonces, cuando yo quiero, por ejemplo, orar por una persona que su fe crezca y que él madure o ella madure, yo puedo pedir este bono. Entonces, yo puedo decir, Señor, yo vengo a pedir un bono de madurez o un bono de crecimiento espiritual, un bono de revelación del Padre. La verdad es que ya al estar en la presencia del Señor, el Espíritu Santo empieza a poner tanto tipo de bono precioso para que una persona sea bendecida, porque lo que nosotros queremos es la bendición de la persona. Otro bono es el bono de paz. Eso está, también dice en la palabra de Dios, dice en Efesios 4:3, dice que seamos solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de paz. Entonces, cuando vemos que una persona está ansiosa o cuando una familia, por ejemplo, hay división, yo puedo pedir un vínculo o un bono de paz sobre una persona, pero también sobre un grupo. Si yo tengo influencia en un grupo, por ejemplo, si es mi familia, yo puedo pedir el vínculo de paz o el bono de paz sobre mi familia. Por cierto, es un bono que yo pido muy seguido. Yo pido entre mis hijos y entre, mi familia extendida, mis hermanos, mis padres, pido, Señor, pido un bono de paz y pido que sea establecido un bono de paz sobre todos nosotros. Y les quiero contar de testimonio que cada vez que yo he orado, Dios me ha escuchado. Yo a veces no me quedo impactada de el gozo, la paz, la armonía que el Señor le ha regalado a mi familia, pero he sido muy cuidadosa de orar siempre por ese bono de paz, por un espíritu de armonía, de buena comunicación, de gozo, de alegría. Y cuando yo estoy haciendo eso, lo que estoy haciendo es que estoy vinculando a mi familia a la buena comunicación, a la armonía entre todos. Y cuando yo tengo una petición de este tipo, lo que hace el Señor es que envía sus ángeles a ministrar paz, a ministrar gozo, a ministrar la unidad entre nosotros. Y yo de verdad solo tengo gratitud porque he visto la fuerza que estos bonos tienen. Pasamos a otro bono que es el bono de claridad. Este bono es muy útil para los que no son creyentes. Generalmente una persona que no es creyente pues está cegada, ¿verdad? Hace algunos meses nosotros vimos cómo entrar a las cortes por los no creyentes y entendimos de que tienen una ceguera espiritual que no les permite entender quién es Dios. Entonces, cuando entramos a las cortes por estas personas, pedimos un bono de claridad para que ellos puedan ver su condición o para que ellos puedan ver cuál es la luz verdadera. Y lo que hace este bono es que facilita a que la persona vaya dudando su incredulidad. ¿Me entienden? O sea, eh, lo he visto y lo estoy viendo porque estoy orando por una miembro de mi familia que es de ahorita mi target, ¿verdad? Estoy orando por ella y la he visto, eh, lo que ella llama meditación, lo hace mucho más seguido y está buscando verdad. Ya estoy empezando a ver en ella una inquietud por encontrar realmente el fondo de su existencia. Bueno, en otras palabras, yo estoy viendo a los ángeles actuar sobre su vida. Así que les animo a poner este bono de claridad. También muchas veces este bono es muy efectivo para una persona que está adicta al alcohol o a las drogas y se le pide, Señor, vengo a requerir aquí a la Corte de Títulos y Escrituras un bono de claridad con un anexo que sea específico para que él pueda ver su condición. O sea, cuando nosotros entramos a las cortes, mientras más específicos somos, más efectivos somos. Entonces hay que ser específicos. Si hay una persona que está
sumido en drogas y que no entiende el problema en el que está, podemos pedir sobre esta persona esta claridad para entender su situación, para entender la prisión en la que está, que la persona de repente pueda abrir los ojos y decir, tengo que salir de aquí, tiene que haber un cambio en mi vida. Entonces, nosotros no podemos meternos al pensamiento de la persona, pero podemos orar para que la actividad angelical sobre su vida influya en las situaciones y en su diario, en su vida natural, para que se provoquen ciertas situaciones que lo hagan abrir los ojos, ¿verdad? Que tenga un encuentro con una persona, que le hable, etcétera, ¿verdad? Entonces, estos bonos provocan la actividad personal, la actividad natural, perdón, provocan la actividad angelical para que en su vida natural situaciones vengan que lo ayuden a acercarse a Dios. Bonos también de sabiduría, de fortaleza, de gozo, de creatividad. El bono de revelación del amor del Padre, ese me gusta mucho. Orar para una persona que tiene una fe muy débil o incluso para un no creyente, ¿verdad? Estos son algunos ejemplos. Realmente no podría yo decir la cantidad de bonos que hay, porque poco a poco estos bonos se van revelando en la vida cuando una persona está teniendo más actividad en las cortes. Así que esto es la introducción a lo que son los bonos celestiales. Sé que hay que ir entendiendo poco a poco cómo estos bonos se usan, pero son muy efectivos para bendecir a la persona. La próxima semana vamos a hablar acerca de los bonos impíos y cómo darse cuenta que hay un bono, cómo poder orar efectivamente en contra de esto, porque este es un proceso mucho más largo. Los bonos impíos ya tenemos que aprender a entrar a la corte, cancelaciones y bueno, ya lo verán poco a poco. Quiero darle las gracias por la atención a esta clase y quiero cerrar con una oración por cada uno de ustedes. Así que, Padre Celestial, te doy gracias por la revelación de los registros del cielo y por la manera en que tú nos otorgaste esta puerta abierta para poder entender qué es lo que está afectando a las personas, pero también, Señor, cómo poder bendecirlas de una manera más fuerte. Sobre cada persona que está escuchando esta enseñanza, hoy oro por un bono de claridad en los registros de cada uno. Que tú les des, Señor, esa claridad que cada uno necesita para comprender mucho mejor, de una manera más amplia y profunda, todas las riquezas que tú tienes para ellos en las regiones celestiales. Quiero pedirte por un bono de revelación, de sabiduría, un bono, Señor, de luz y de entendimiento para poder operar efectivamente en las cortes del cielo. Te pido, Señor, un bono de paz para que a cada uno de nosotros nos vincules con la paz que hay en tu presencia y un bono de amor del Padre, esa revelación de cuánto nos amas porque somos tus hijos, que podamos saber hasta lo más profundo de nuestro ser, cuán ancho, cuán profundo, cuán alto, cuán hermoso es el amor que tú tienes para nosotros. Te bendecimos, Señor, y te adoramos en el poderoso nombre de Cristo Jesús. Muchas gracias. Hasta la próxima.